Jesús. Sabes que la pastora me ha dado el pie forzado. Parecía que estaba preparando el mensaje de hoy. Y yo por poco le digo, sigue. Yo estuve preparando este mensaje ayer. Y tuve a los niños, por favor, pueden pasar a la escuela del niño. Con orden, como siempre. Así que allá, maestro, le esperarán. Y les decía que yo, cuando estaba preparando el mensaje, me vinieron a la mente varios títulos para este mensaje. El primero de los títulos que me vino, y ustedes escogerán el que más le parezca que cae con el tema, ¿verdad? Pero el primero de los temas del mensaje, del título que me vino a la memoria fue Viviendo entre el temor y la esperanza. ¿Cuántos sintieron temor aquí antes del huracán? ¿Cuántos sintieron? ¿Sin miedo? Wow, mucho valiente aquí. ¿De verdad que el resto no sintió temor? Wow. Y son puertorriqueños. ¿Cuántos sintieron esperanza? Yo creo que la mayoría estaba viviendo entre el temor y la esperanza. Esa es mi percepción. Segundo título que me vino a la mente fue La fe en tiempos de tormentas. La fe en tiempos de crisis. Y el tercero fue Un panorama cambiante. Wow, viene, no viene, viene, no viene, no vino. Y el cuarto es hora de alabar a Dios, acto de arrepentimiento y de agradecimiento. Así que lo que traté de hacer con el mensaje de hoy fue englobarlo los cuatro. Y usted se ajusta al que a usted más le parezca, ¿verdad? Dios bendiga. Y yo quiero comenzar hablándole de algo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de vivir. No en esta ocasión, sino en otra ocasión. No sé cuántos de ustedes se recuerdan el huracán Andrews. Permítame decirle algo. Alrededor de las 4 de la mañana del 24 de agosto de 1992, el poderoso huracán Andrews azotó el sur de la Florida. A lo largo de esas mortíferas e interminables horas, el huracán Andrews desató una furia que adquirió proporciones devastadoras y catastróficas. El anemómetro del Centro de Servicio Nacional del Aviso de Huracanes registró 165 millas por hora, eso es 264 kilómetros por hora, cuando fue destruido, y las ráfagas no se pudieron registrar. O sea, cuando alcanzó esa velocidad, 165, desapareció. Andrews dejó una estela de destrucción de más de 31 millas de ancho. Imagínense Puerto Rico a lo ancho. Toda esa estela, por ahí para abajo, destruida. Era un caos totalmente que se extendía más allá de donde la vista podía alcanzar. Ni una sola casa, ni un solo edificio quedó ileso. Los vientos que azotaron el sur de la península de la Florida dejaron un saldo de 33 muertos, más de 63.000 casas destruidas, 1.3 millones de personas sin energía eléctrica y sin agua, y más de 30.000 millones en daños. O sea, 30 billones con B en pérdidas. 19 horas más tarde, el huracán había atravesado el Golfo de México y azotó la costa de Luisiana, donde causó pérdida de vidas, dejó sin hogar a 50.000 personas y cientos de miles sin agua, ni luz, ni energía eléctrica. Los periódicos declararon que este había sido el mayor desastre producido por causas naturales que jamás hubiera azotado
a los Estados Unidos de América. Hoy recibe la visita no deseada de Irma, el poderoso huracán que ha destruido islas completas y que amenazó hacer lo mismo con Puerto Rico, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué otros países fueron cruelmente azotados por el viento de 185 millas por hora y Puerto Rico no? Soberanía de Dios. Es el trato especial que todavía Dios tiene con nuestra preciosa isla y que a veces no entendemos. Solamente nos queda hacer una cosa: humillarnos, agradecerle a Dios tanta bondad, tanta misericordia y tanto amor. Pero es tiempo de cambio. Es tiempo de cambiar la inmoralidad, los asesinatos, la espalda a Dios. Es tiempo de acabar con el rechazo a su palabra. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios tendrá misericordia con este pueblo duro de servir? No crea, no soy negativo. Nunca lo he sido. Ni tampoco soy profeta de desastres. Pero siempre hay un límite en la vida. Y como decía la pastora hace un rato, es bueno que este pueblo nuestro se siente a pensar y a meditar. Y una vez por todas se humille y empiece a tornar el camino en dirección contraria a la que lleva. Porque vendrá un día que Dios se cansará. Años más tarde del huracán Andrews, en la ciudad de Pass Christian del estado de Mississippi, un grupo de personas se preparaban para celebrar en fiesta con motivo del huracán Camille que se acercaba a las costas. Estas personas, nos preguntamos, estas personas desconocían los peligros, confiaron demasiado en ellos mismos, permitieron que el yo y el orgullo influyera en la decisión que tomaron. Eso jamás lo sabremos. Cuando comenzaron los primeros vientos, el jefe de la policía, Jerry Peralta, trató de persuadirlos para que salieran de los apartamentos situados cerca de 100 metros de la orilla en la zona de peligro. Las 20 personas que estaban celebrando estaban tomando bebidas alcohólicas y no quisieron salir del lugar, a pesar de que la tormenta estaba empeorando. Todos se rieron de la orden que había dado Peralta, quien anotó los nombres y direcciones de los parientes más cercanos de las 20 personas que mientras él estaba escribiendo se burlaban. A todos se le avisó, pero no tenían ni la menor intención de salir de allí. Eran las 10:15 de la noche cuando la tormenta Camille tocó la costa. Los científicos registraron la velocidad de los vientos de Camille en más de 206 millas por hora, la más fuerte registrada hasta la fecha. Las olas de las costas del Golfo se elevaron a una altura de entre 21 y 26 pies. Los informes noticiosos mostraron que los daños severos ocurrieron en la zona donde estaban ubicados los moteles, bares y casas de juegos, conocido con el nombre de Pass Christian, Mississippi, donde alrededor de 20 personas perdieron la vida mientras celebraban una fiesta en un apartamento costero donde celebraban la llegada del huracán Camille. ¿Desconocían del peligro? Yo quiero que usted escuche bien. En la actualidad hay avisos de tormenta de diferente naturaleza que se avecinan. Estos avisos nos instan a que prestemos atención a las crisis en nuestro mundo. Ciertamente hay avisos de tormentas por todas partes, por todos lados,
y vemos nubes negras formándose en el horizonte. Y yo me pregunto si no estamos a ciegas, con la vista fija, pero sin ver la tormenta de dimensiones apocalípticas que se aproximan. El mundo está constantemente bajo un huracán categoría 5. Se está tambaleando, está cayendo en cantos. Nada es más dañino que vivir en un mundo de controversias y de cambios a favor de los vientos que cargan gran cantidad de maldad. Los cambios que estamos viendo no son buenos, como tampoco lo son los avisos constantes de la naturaleza que gime por el pecado que la agobia. El mundo está siendo atacado constantemente con huracanes para los cuales la gente no se prepara, no busca provisión, no se refugia, ni busca socorro, amparo y fortaleza, donde más seguro podemos estar, bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo. Los cambios climáticos no se comparan en nada a los cambios que están teniendo lugar en el mundo, como es el desplome de la moral. Darle la espalda a Dios, vivir como si nada fuera a pasar, vivir sin fe y sin esperanza, como si el día terrible del Señor todavía no tarda, como si el día grande del Señor tardara en llegar. Todo esto tiene grandes consecuencias, con grandes e incalculables daños, cuya ayuda FEMA no podrá suplir. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece ser que la gran multitud de personas desenfocadas se apresuran a tomar el camino amplio que lleva a la perdición, ocasionando gran ataponamiento, mientras que el camino angosto está libre y transitable y accesible hacia la eternidad con Cristo. Hay buenas y malas noticias. La gente por tradición se concentra en las malas noticias y se olvidan de las buenas nuevas. Las malas noticias nos transmiten por radio, se transmiten por radio, por televisión, por redes sociales, por internet, y mucha gente le da share. Las buenas se transmiten entre las iglesias y a veces ni los creyentes asisten. Con los días como hoy, como un día como hoy, con lo que nuestro Puerto Rico ha pasado, se supone que la iglesia esté abarrotada, llena de gente agradecida de Dios. Puedo asegurarle que esa no va a ser la experiencia. Ya la mayoría de la gente se olvidó de lo que pasó apenas esta semana. Pero yo prefiero concentrarme en las buenas noticias, aunque de lejos oiga susurrar las malas. En los momentos de tanta crisis, huracanes, creo que hay como 4 o 5 rondando por ahí, atacando en diferentes sitios, tormentas, terremotos como la de 8.1.3 que ocurrió en México. En México 8.1 en un terremoto y por otro lado una tormenta. Algo increíble. Un huracán categoría 5 adelante y otro le sigue categoría 5. Eso nunca se había visto en la historia. Precisamente todo esto que está ocurriendo en estos momentos, el mundo debe saber que las palabras de Jesucristo son buenas para un mundo que vive en temor y que hay esperanza para el que se amarra o protege bajo su poder. Son buenas noticias, puesto que Él nos dio el evangelio de esperanza. Nos dio las buenas nuevas que brindan un plan para nuestras vidas que funcionan. Un buen plan de desalojo directo al cielo. Las buenas nuevas de que Dios nos ama. Y es mejor que lo escuche bien. Sí, Dios te ama a ti y me ama a mí.
y que está siempre en control. Y yo me pregunto lo que decía la pastora ahorita. ¿Por qué cuando todo sale bien, al menos que damos la gloria es a Dios? En Puerto Rico se le está dando la gloria al gobierno, lo hizo bien, no hay ningún problema. A los alcaldes lo hicieron bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué hay de la humillación de un pueblo en el agradecimiento dándole gloria a Dios? Brilla por su ausencia. Porque todo el mundo habla del buen funcionamiento que hicieron los gobernantes. Y como decía la pastora ahorita, y nos duele, anoche hablábamos de eso, ¿cómo es posible que nuestras oraciones sean más influyentes ante Dios que de aquellos que sufrieron el embate de estos huracanes? Me parece que tenemos que dejar el engreimiento ese un poquito atrás. Me parece que es hora de cambiar nuestra línea de pensamiento. Recuerdo el 9/11 en Estados Unidos. Y todo el mundo hablando de Dios. Dios bendiga a Estados Unidos. ¿Y cuánto duró esa fiebre? Y le mencionaba yo a mi pastora, a mi esposa, a la pastora ayer. Y no había pasado una semana cuando estaban los grandes líderes con toda una nación diciendo, con mucho orgullo, levantaremos un monumento mayor que las Torres Gemelas que se cayeron, porque somos poderosos. Y se olvidaron a quien habían clamado cuando pasó lo del 9/11. Creo que sacar a Dios de la noticia diaria nos está costando caro. Y no puede costar más. Hay buenas noticias de que Él es un Dios de misericordia y que Él nos perdona si confesamos y abandonamos los pecados, si tenemos fe en Él. Hay buenas noticias. Estas son las noticias que debemos difundir en el mundo y comunicar una alerta, proclamar la justicia de Dios para que todos los hombres despierten, se preparen para enfrentar el tiempo que nos ha tocado vivir, tormentoso y peligroso, porque se acerca el fin de los tiempos. La palabra se cumple. ¿Lo creemos o no lo creamos? La palabra se va a cumplir. Leía yo ayer dos porciones bíblicas que se encuentran, y no la vamos a leer, no la busque Francisco, porque quiero avanzar, en San Marcos 6 de 45 a 52, para que lo apunte por ahí. Y aquí nos habla cuando Jesús andaba sobre el mar. Yo quiero que usted me escuche bien. Jesús acababa de hacer un gran milagro. A 5,000 personas, hombres que habían, sin contar mujeres y niños, dice la palabra, que estuvieron siguiendo a Jesucristo. De momento, los apóstoles le dicen a Jesús, Jesús, ¿tienen hambre? Y Jesús le dijo, denle de comer. Pues si no tenemos, ¿qué tienen? 5 panes y 5 peces y 6 panes, o algo así, ¿no? 5 peces, algo así. No importa si fueran 100 o 100, pero realmente eso fue lo que pasó. Y todos se asombraron y dijeron, pero para tanta gente, pues olvídese, traigo que lo vamos a suplir la comida. Y dice la palabra que le suplieron a todo el mundo y sobraron canastas de pan y canastas de peces. Pero aquí empieza lo tremendo. Aquí empieza lo más tremendo de todo lo que yo estaba leyendo ayer. Cuando termina este milagro, Jesús le dice a sus discípulos, vayan en la barca y vayan al mar, que yo me voy a quedar aquí a despedir la gente. Y despedir 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, en mucho tiempo. Y luego se fue a orar. Y dice la palabra que a medianoche, ¿qué ocurrió? Entró un viento contrario y el bote casi se
se hundía. Y Jesús, viendo la situación, empezó a caminar sobre las aguas. No voy a hablar de Pedro hoy, porque lo que me llamó la atención fue que cuando él llega, sus discípulos dicen: es un fantasma. Y él dice: no, soy yo. Se calmó la tempestad, soy yo. Y se montó en la barca. Y dice en el versículo 52, que ahí está la clave de lo que lo quiero decir hoy. Porque aún no habían entendido el milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, le había dado de comer a 5,000 personas con nada. Y no podían creer que Jesús podía caminar sobre las aguas, porque estaba su corazón endurecido. A eso le pasa a la humanidad actualmente. Podemos ver la trayectoria que Dios desvió ahí, y ya la semana que viene se nos olvidó. Y no podemos creer más, porque no es más fácil creer las cosas que el mundo nos trae que las que Dios nos presenta. Porque el mundo tiene el corazón endurecido. Cuidado. Cuidado. Esto es un mensaje de alerta ante un huracán no categoría 5, sino 10 veces 5. La segunda lectura habla más o menos lo mismo. Jesús calma la tempestad en Mateo 8, 23, 27. Y dice que Jesús estaba en la barca con sus discípulos, y en la barca empezó a hacer una gran tempestad. Dice: ¿una qué? Gran tempestad. Y Jesús dormía. Y fueron los discípulos y lo tocaron y dijo: Jesús, Jesús, que perecemos, ¿qué haces durmiendo? Mientras nosotros estamos aquí luchando con la situación. Y Jesús se levantó y le habló a la tempestad y la calmó. Porque tiene la potestad de decirle a esa tormenta: te vas, y tiene que irse. Que no quede duda de eso. Y le habló a la tempestad, y la tempestad, ¿qué? Cesó. Pero en el verso Marcos 4:40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué están asustados? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué podemos tener temor y lo podemos manejar, pero nunca llegar a la histeria? Podemos poner tormentera. Eso no baja nuestra fe, porque sabemos que como quiera Dios nos va a proteger. Preguntaba a uno de mis hijos ayer: ¿cómo es posible que en estas islas hayan habido tanto daño y tan pocos muertos? Ahí hay muchos cristianos que Dios les preservó la vida. Y hablamos de los daños, pero no hablamos de a cuántos Dios protegió de estos vientos de 185 millas por hora. Porque donde quiera que yo veo, cualquier situación que sea, yo veo la mano de Dios. Quizás usted pueda ver la parte negativa, yo voy a ver la parte positiva. De pueblos que veremos unidos, que estaban completamente desunidos y a través de una tormenta se unen. Eso es propósito de Dios. Cuidado si juzgamos a Dios. No podemos juzgar a Dios, porque Dios sigue siendo soberano, y Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué estáis asustados? ¿No tenéis fe? Y yo quiero terminar algo que comencé hace 3 semanas, hace un poquito más. Llevo hablando de Noé. Si usted va siguiendo los últimos 4 mensajes, hoy terminamos con Noé. Porque yo creo que Noé pasó las tormentas de las tormentas, el huracán de los huracanes, el desastre de los desastres.
Nunca ha habido un desastre como el gran diluvio, donde toda humanidad desapareció, toda vegetación desapareció, todo animal desapareció, toda estructura desapareció. No ha habido un desastre natural más grande que ese. Y Noé lo pudo ver para contar. ¿Por qué ocurrió el diluvio? Dice la palabra que Dios, que la maldad de los hombres llegó hasta la presencia de Dios. Y la intención inicial de Dios era acabar con la humanidad. Pero miró y vio un hombre justo llamado Noé. Y dijo, por ese hombre justo, por ese sol, no de la familia, por ese hombre justo, yo voy a tener misericordia y no voy a exterminar la humanidad. Un solo hombre justo. Y dice la palabra que le envió a hacer el arca. Ya de eso hablamos. ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos millones de dólares gastó? ¿Cuánto esfuerzo duró todo esto? Pero hoy les voy a hablar qué pasó durante la tormenta, durante el diluvio. No les había hablado de eso. Cuando Noé se montó a su familia, montó a todos los animales, ya estaba completo el pasaje, con todo incluido, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? Yo voy a cerrar la puerta. Porque si dejo que Noé cierre la puerta, va a permitir que todo el mundo que está afuera entre cuando empiece a llover. Porque conozco el corazón de Noé. Y como conozco el corazón de Noé, yo voy a cerrar la puerta. Y fue Dios el que cerró la puerta. Pero yo quiero que usted me escuche, porque todo el mundo habla de 40 días y 40 noches. Eso fue lo que duró la lluvia. Pero desde que comenzó el diluvio hasta que Noé bajó, pasó más de un año. Y yo quiero que usted me escuche bien. Porque dice la palabra en Génesis 8:1, ya pasado el diluvio, ya pasado muchos meses, dice la palabra, y a mí me llamó mucho la atención, y se acordó Dios de Noé. Wow. O sea, que hacía meses que Noé estaba en una barca, y ahora Dios se acordó de Noé. Yo no sé si usted va a entender esto. Porque a veces pasamos tormentas y crisis fuertes. Y lo primero que decimos, ¿dónde estás tú, Dios? Yo quiero decirte que aunque Dios no te hable en la crisis, Dios está contigo. Yo quiero decirte que aunque tú creas que no te escuchó, Dios hace rato que te escuchó. Yo quiero decirte que aunque te sientas solo en medio de la tormenta, Dios está a tu lado. Por eso, aunque diga ahí que se acordó Dios de Noé, a Noé no le preocupó, porque sabía en quién había confiado. Punto. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero en un año Noé no bajó del arca. Yo quiero que tú escuches bien, porque yo creo que el hombre más obediente del mundo se llama Noé. Entonces en el 15 dice, porque ahí se acordó Dios de quién, de Noé, pero no le habló. Pero dice en el 15, entonces habló Dios ¿a quién? A Noé, diciéndole, sal del arca tú y tu mujer. Déjame explicarle qué fue lo que pasó aquí. Cuando pasó el viento y Dios secó las aguas
iba bajando. Noé abrió la ventana que Dios le mandó hacer arriba, y ya que estaba casi seco, mandó un cuervo a ver si ya se podía bajar. El cuervo salió y regresó. No podía, porque si no el cuervo se hubiese quedado comiendo, ¿verdad?, la carne podrida que estaba allí. Después pasaron semanas, tomó una paloma y la envió. Y la paloma regresó. Todavía había agua. Pasaron varias semanas, tomó la misma paloma, la envió, y ella vino con una rama de olivo en la boca. Y Noé entendió que ya estaba listo. Pero esperó otra semana más y envió la misma paloma, y la paloma no regresó. Y Noé dijo: ya está todo listo. Pero escucha bien. Yo quiero que tú te imagines. Tú te imagines en un arca por más de un año, con un montón de animales que aquello debe apestar, desesperado, solamente viendo la luz a través de una ventana. Y cuando tienes la oportunidad de salir, decir no. Si Dios cerró la puerta, Dios la va a abrir. Aleluya. Porque Dios para el cristiano es el único que puede abrir y cerrar puertas. Y se quedó esperando hasta que Dios abrió la puerta. Y ahí donde dice Noé: ahora puedes salir, porque yo soy el que te envío. Y escuche lo más importante de todo el mensaje. Si usted no escuchó hasta aquí, escuche esta parte, que es la más importante de todo el mensaje. Se puede olvidar del resto, pero escuche bien. En el 8:17 dice: todos los animales salgan fuera y se van a fructificar y multiplicar. Y la orden vino como en Adán y Eva, para que Noé y todos los animales y todo el mundo crecieran, se fructificaran y llenaran la tierra. El mismo mandato que se le dio a Adán. Pero oye esto. Entonces en el 18 salió Noé y sus hijos y su esposa y todo el mundo. Aquí viene el más importante, en el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Sabes qué? Dios le dijo a Noé: toma 2 especies de cada animal, pero de los animales limpios vas a tomar 7 parejas de cada animal. Escúchame bien esto. Cuando Noé baja, tiene que acordarse de que ya no hay comida en toda la tierra. No hay fruta en toda la tierra. No hay alimento en toda la tierra. ¿Qué tenía para subsistir? Él y los otros animales. Los mismos animales limpios que salieron del arca. ¿Y sabe lo que él hizo? De los animales limpios, de cada uno de ellos, dice la palabra, de todo animal, él los sacrificó a Jehová. De lo que necesitaba para comer, lo presentó en un sacrificio vivo delante de Jehová. No de lo que le sobraba, como decía la pastora, sino de lo que tenía, sin pensar si en el futuro le iba a hacer falta, porque confió siempre en Dios. ¿Y qué es un holocausto? En el Antiguo Testamento, Dios le estableció a su pueblo que para redimir los pecados tenían que sacrificar un animal limpio ante su presencia, y con la sangre se completaba el proceso de perdón de pecado. Pero también había otro tipo de holocausto que era de agradecimiento a Dios.
además de las primicias, por lo bueno que había sido Dios. Así que este holocausto no era cualquier cosa. Este holocausto era lo más importante que él pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque en el 21 aparece el por qué tú y yo todavía hoy estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Quizá lo pasamos por alto muchas veces. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué hizo Jehová? Jehová está allá en su trono. Y cuando llegó la fragancia del holocausto, le conmovió el corazón. Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En español, en arroz y habichuela, Dios le está diciendo: aunque el hombre sigue siendo malo, desde su nacimiento sigue siendo malo y va a seguir siendo malo, yo, por lo que sacrificio que tú hiciste, no volveré a destruir la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siembra y la siega, cosecha, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pregunto yo, ¿qué o quién provocó que Dios hiciera un pacto con el hombre que envolvía las promesas del 21 y el 22 y por ahí para abajo otras promesas? No fue el sacrificio que hizo Noé al creerle a Dios y construir el arca, porque por ese sacrificio Dios le preservó la vida a él y a su familia. Tampoco fue la obediencia a Dios, que sin duda alguna agradó a Dios, tanta obediencia, porque esa también recibió su premio, porque sus hijos y él se salvaron. Lo que agradó a Dios y lo que cambió la dirección del mundo y la razón por la cual tú y yo hoy estamos aquí fue la experiencia del holocausto, sacrificio de alabanza, de adoración y de acción de gracias. Eso fue todo lo que cambió el rumbo de la historia. Eso es lo que nosotros como creyentes y como pueblo debemos imitar y hacer. Debimos haber caído todos de rodillas a la vez, sin que nadie nos avisara, a humillarnos y a decirle: gracias, Señor, porque nos libraste de esta gran desastre. Por eso cuando mi esposa, la pastora en casa, nos reunió como familia, es hora de agradecerle a Dios. Yo dije amén, como familia, porque eso es lo que aprendimos a través de la palabra. No fue porque nosotros, como dijo la pastora, seamos los nenes lindos del Señor. No nos creamos eso, porque nos puede ir muy mal. Es porque por su voluntad y por su misericordia hoy estamos aquí. Que no se nos olvide nunca el darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos concede, sean buenas o sean malas, porque Dios es soberano. Es hora de alabar a Dios. Es hora de levantar el holocausto. Es hora de agradecerle a Dios tanta bondad y tanto amor y tanta misericordia. Señor me lo bendiga a todos.